saludarlos en este encuentro en el que estamos, pues, en los nuevos tiempos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tratando también de abrir espacios en todo este universo de la comunicación virtual y real. Aquí nosotros somos reales, somos de carne y hueso, y en esta ocasión me da mucho gusto que en este estudio, gracias al licenciado Roberto Castillo, se encuentra un personaje que es un referente en la comunicación de Tampico y la región. Él es catedrático, él es comunicador, presidente del Colegio de Comunicación de Tamaulipas. Él es colaborador en el periódico Mayor Circulación de la región, que es El Sol de Tampico. Él es Agustín Jiménez Cervantes y le doy la bienvenida y le agradezco que nos esté acompañando para hablar de, consideramos, un tema muy importante en este tiempo. Estamos en pleno tiempo de pandemia, tiempo difícil, tiempo en el que están cambiando las cosas, y por eso, a la luz de esta crisis de pandemia, queremos analizar el fenómeno de la comunicación. Comunicación y pandemia es el tema, y con nosotros, en Ciencia de la Comunicación, Agustín Jiménez Cervantes. Mi queridísimo Teo, ¿cómo estás? Oye, qué gusto volver a saludarte después de una buena cantidad de meses que el mismo confinamiento nos llevó a cada uno de nosotros a estar en un círculo muy cerrado, ya sea de nuestros hogares, un trabajo virtual, y hoy, afortunadamente, en el ejercicio de la vacunación, pues hemos podido volver a acercarnos poco a poco. Obviamente estamos, porque habrá gente que lo pueda comentar, estamos muy cerca, pero con la garantía de que estamos con todas las medidas sanitarias que nos permiten precisamente poder compartir este espacio a ti y a mí. A todos los amigos que nos están viendo a través del mundo de las redes sociales, muchísimas gracias por esta participación y sobre todo que me permitas poder acompañarte en esta nueva aventura. Es un transitar, lo decíamos hace un instante, muy interesante entre las generaciones que están ya con una considerable, no lo digo por ti, lo digo por mí precisamente, y estas nuevas generaciones que están ya viviendo en un entorno en el que entran y salen de la virtualidad, como tú y yo podemos salir de la puerta de la casa. Teo, estoy a las órdenes y con todo gusto para platicar contigo, con los amigos que nos están viendo. Claro que sí, como tú lo estableces, es como una especie de el piso donde vamos a empezar a platicar de este tema. Es precisamente esa transición de la comunicación de los medios tradicionales que todos conocemos, incluso los millennials saben que existe la radio, la televisión, existe el FM, ellos quizá no recuerden la amplitud modulada, no. Ni cuáles son las características de una y otra, eso no será el tema aquí. La televisión, que antes era análoga y ahora es digital, tampoco será el tema aquí quizá, pero sabemos que ahora los dispositivos móviles que tienen los jóvenes en sus manos, ya sea una tablet, una iPad, un teléfono celular o inteligente, le permiten a los jóvenes tener una comunicación instantánea, pero llevar una vida más virtual que la que llevamos nosotros con los medios tradicionales. Así es. Y sí me gustaría que nos platicaras un poquito. Yo creo que después del 2000 la vida es otra. Definitivamente. Ese avance vertiginoso de la tecnología y que afecta o modifica las tecnologías de la comunicación y que también influye en nosotros. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves tú a las nuevas tecnologías frente a las anteriores tecnologías tradicionales? Bueno, aquí hay tres cosas que debemos puntualizar. Para poder tocar este tema, yo quisiera tocar tres puntos distintos, pero que al final van a converger en sí. En primer término, debemos partir de las teorías fundamentales de la comunicación, principalmente aquella que habla del sistema de los signos. Hay que entender que hay un signo que tiene un significado, un significante, y en su conjunto hace una significación que un determinado sector consume, ¿verdad? Y ese significado que le da a cada persona permite entender un mensaje. Sin embargo, en este momento los signos se consumen muy rápido. Pudiéramos decir que son signos desechables. El nuevo entorno del mercado de gente que consume comunicación toma el signo, lo consume, lo desecha, toma el signo, lo consume, lo desecha. Voy a poner un ejemplo sin afán de tocar fibras muy sensibles. Voy a detallar, por ejemplo, lo decíamos hace un rato, los 15 años de Rubí. Los 15 años de Rubí fue un boom, gente de toda Latinoamérica, 40,000 invitados, todo el mundo iba a ir a los 15 años de Rubí. La gente... ¿Te refieres a redes sociales? Cuando la gente crea un perfil. Es correcto. Cuando la gente convierte su vida personal en pública. Es correcto.
y de ser una persona aparentemente común, una persona que vive en una casita, en un barrio, muy popular la muchacha, Así es. se convierte en una personalidad a la que aspiramos muchos Así en el es. interior. Así es, fíjate. Todo empieza porque se les hace fácil, porque es la verdad, hacer un video en el cual el papá dice, oigan, vénganse a la fiesta de mi hija, va a estar bien, bueno, va a tocar fulano, sultano, mengano, los esperamos en tal lugar, en tal hora, tal momento. Y esto impacta en toda América Latina. Obviamente, las grandes empresas voltean, ven a la chica, y esta es la futura estrella de la televisión. Y no, Rubí era un signo que se consumió, se desechó y punto, a lo que sigue, y a lo que sigue, y a lo que sigue. Y ahí hemos pasado por ladies, por lords, por lo que tú quieras, que el día de hoy ya no se recuerda. Entonces, a esa velocidad se consume la información que se produce en el nuevo entorno, digamos, multimediático digital. Es desechable. El segundo punto. Debemos entender también que la misma avance tecnológico que tú señalaste hace un instante, que dijiste, es que a partir del 2000 las cosas han cambiado efectivamente. Y muchas grandes empresas sintieron un tambaleo. Algunas nunca lo habían sentido, otras dijeron, yo ya lo viví. Caso concreto del periódico. Cuando el periódico se vuelve el medio de comunicación más importante en la sociedad mundial, aparece la radio. Y todo el mundo dijo, la radio va a desaparecer del periódico. Y el periódico sigue circulando. Y luego vino la televisión. Entonces sí va a desaparecer el periódico y el periódico sigue circulando. Y este nuevo fenómeno de las redes sociales, dijeron, va a desaparecer el periódico. Curiosamente, algunos periódicos en el mundo han desaparecido. Algunos. Unos en el papel. Algunos en el papel, es a lo que quiero llegar. Dieron el paso. Es a lo que quiero llegar. Este sentimiento de crisis nunca lo había tenido la televisión. Nunca. Hoy con las llegadas de las redes sociales, la televisión ya sintió ese desequilibrio principalmente en el factor económico. Pero vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa. Se sigue regresando, Claro, sí. Porque vamos a darle una probadita al café. Ándele. Bien, estamos hablando con el licenciado Agustín Jiménez Cervantes, comunicólogo, presidente del Colegio de Comunicación de Tamaulipas, periodista, y bueno, pues trae el periodismo en los genes y escribe en El Sol de Tampico y de diversos temas. Y nos interesa su opinión en este tema de la comunicación y la pandemia, porque este estado de encierro, de limitación de actividades, de falta de contacto personal, el uso de las nuevas tecnologías para poder tener comunicación con las personas, a muchos, quizá por la edad, incluso los jóvenes que no tienen, creo, mucha idea de la comunicación, quizá no la padecen como quienes estamos acostumbrados al trato directo. Así es, el trato humano, la cercanía, el calor. A la llamada telefónica de audio, ¿verdad? No la videollamada como hacen ahora, o la computadora donde se juntan varios a través de las plataformas que se reúnen varios, donde están reunidos en una mesa tomándose un cafecito, ¿verdad? Escuchándose, viéndose y viviendo las emociones físicamente, no virtualmente. Estamos platicando de la evolución del comunicador en esta transición de los medios tradicionales a los medios
virtuales o medios tecnológicos. Así es. Platícanos un poco de tu experiencia en esta nueva época de la comunicación. Bueno, continuando con el tema y pudiendo responder tu pregunta, decíamos hace un instante, están los signos y están los medios. Y en los medios se vive algo que pudiéramos entender como un canibalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que YouTube, fíjate qué interesante está esto, porque tanto el entorno virtual empieza a comer, empieza a engullirse a los medios tradicionales, y los medios tradicionales empiezan a engullirse al medio virtual. Ese mutualismo caníbal, si lo quieres ver así, es lo que permitió que los medios subsistieran. Y que después unos desaparecieron como periódicos. Y que unos que no pudieron transitar, desaparecieron. ¿Qué es lo que ocurrió? Ejemplo bien sencillo. El periódico de hoy debe tener su propia red social. Sin embargo, la red social, cuando se constituye como medio de comunicación, debe tomar los formatos del medio tradicional. De tal manera que si tú ves un programa en YouTube, es un programa que está inspirado en los formatos que vienen del medio tradicional. Si tú escuchas una radionovela en Spotify, usa los recursos de la radio tradicional. Y si tú ves una nota escrita en la red social de un periódico digital, tiene el mismo formato de la pirámide invertida del periódico tradicional. Ese canibalismo entre el entorno digital y el medio tradicional, uno requiere de los formatos del otro, pero el primero requiere del canal abierto, potencial, interactivo, vasto, que antes no tenía. Entonces, esa comunión, insisto, ese mutualismo caníbal, es el que permitió que algunos medios siguieran vivos en este entorno digital. Y va la tercera parte. A ti y a mí, nadie nos enseñó a usar las redes sociales. Nos dijeron, aquí está la herramienta. ¿Y esto qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Ah, no sé, pero se siente bien bonito. Ah, caray. Construiste tu perfil, construí mi perfil. Ah, mira, aquí está Teo Venegas, voy a mandar una solicitud de amistad. Teo Venegas me la contesto. Pero nadie nos dijo cuál era la magnitud, y esto me recuerda mucho. Apenas ahora están introduciendo la carrera de periodismo digital. Es correcto. Y tienen una especialidad en España. Es correcto. Porque aquí en México creo que es muy incipiente la carrera. Todavía está en pañales. Y aquí ocurre algo bien curioso. Tú seguramente recordarás la anécdota de radio que nos platican a todos los que estudiamos la carrera de Orson Welles y la Guerra de los Mundos. Que cuando se lleva la novela a la radio y se grita, nos están invadiendo los marcianos, y se hacen los efectos de sonido, los rayos y la gente gritando, mucha gente de Estados Unidos salió a aventarse de los edificios. Y lo que era más interesante, que muchos decían, yo vi los platillos voladores. Yo los vi. Es que está... Cuando los reporteros salieron a preguntar. Así es. Fíjate qué fenómeno tan interesante que hoy lo estamos volviendo a vivir. Pero desde la perspectiva de las redes sociales, cuya magnitud es exponencial y en buena parte negativa. Decíamos, primero vimos a la gente que se inventó perfiles falsos para robarse a la chamaca. Y después vimos los retos, el niño que terminó aventándose el edificio. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Pero volvemos a lo mismo. A las generaciones nadie les enseñó a usar las redes sociales. Nadie nos enseñó a usar las redes sociales. Nadie nos dijo cuál era el poder en ese nodo virtual que acababa de presentarse después del 2000. Pero fíjate cómo viene evolucionando. Hablamos de evolución porque siempre hay una generación que marca el cambio. Es correcto. Cuando en el periodismo tradicional vemos al reportero con el sombrerito y la tarjeta, con una autorización para entrar a una oficina a sacar información, o para identificarse frente a la multitud si tenía que levantar datos de un accidente o algo, una libretita de taquigrafía, un lápiz y los rudimentos de la taquigrafía para tomar una anotación rápida. Nadie podía leer lo que estaba escribiendo el reportero, pero el reportero se ponía en su máquina de escribir, mecánica, así es, rudimentaria, pesada para escribir, casi perforaba el papel porque tenía que escribir con 2 dedos porque no existía la carrera de la mecanografía o las secretariales, y entregaba su reporte
Lógicamente, el proceso de la noticia que llega así, adentro sufre una modificación para poder presentarse, como tú dices, en su formato original, en pirámide invertida, colocada de acuerdo a la importancia en la de 8, que era la aspiración máxima del reportero. Así es, salir una de 8. Entonces el reportero celebraba cuando el periódico le publicaba en 8 columnas su nota. Entonces el periodista era, como tú dices, muy bueno, muy romántico, muy pegado a su trabajo, muy enamorado de su trabajo, enamorado de verdad, y con la pasión de investigar lo que yo escribí. Así no es. escribir mentiras. Así es, había un compromiso fundamental en el ejercicio periodístico. Y creo que ese periodista es el que ahora está en las redes sociales también corrigiendo la plana, le llaman en el argot periodístico, corrigiendo la plana de los muchachos que suben una foto, un video, y abajo no saben qué ponerle, ¿verdad? Así es. Me llegó esto, no sé dónde ni qué está pasando. Y luego se llena de comentarios, pero siempre que corrige la plana es el periodista. Definitivamente, definitivamente. Y luego también es lo que recomiendan algunos expertos en comunicación, que no crean todo lo que aparece en las redes sociales, sino que lo verifiquen en los medios tradicionales. Así es. Bueno, y con esta reflexión nos vamos a otra pequeña pausa. ¿Ya tan pronto? Ay, caray. Y le damos un sorbo a la taza de café y regresamos con ustedes. Excelente. Esta pandemia indudablemente que está provocando algunos cambios en el comportamiento de las personas y a nivel social pues también hay cambios. Dejará huella en nuestras vidas personales, modificará nuestras costumbres, no lo sabemos, pero sí sabemos que el ser humano tiene una capacidad enorme para la adaptación. Es por eso que nosotros ahora en este espacio, en la nueva tecnología de la información y la comunicación, abrimos este espacio de diálogo para conocer el fenómeno de la comunicación en tiempos de pandemia. Y en ese tema nos está acompañando el licenciado Agustín Jiménez Cervantes, quien es comunicólogo, es catedrático de comunicación, es también periodista, es columnista, escribe en El Sol de Tampico, y con su experiencia pues tratamos de entender si es posible sobrevivir o rescatar o conservar la comunicación tradicional. Así como nos lo estás explicando, estos... Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Yo creo que la comunicación en el ejercicio fundamental no cambia. Lo que cambia son los canales, y lo que cambia son los contextos, y lo que cambia son los medios. Entonces, decíamos hace un instante, hablábamos del signo. El signo, antes decía... Ferdinand de Saussure, el signo pertenece a un sistema. Pudiéramos interpretar que el mensaje pertenece a la prensa, a la radio, a la televisión y se comportaba de acuerdo a la naturaleza del medio. El medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Pero ahora, y más acentuado por este fenómeno pandémico, el signo ha cambiado su naturaleza. Pudiéramos pensar en un signo transmediático, que se adapta o que tiene la obligación de adaptarse a este bagaje enorme que incide y que se interpreta desde cualquier canal. De tal manera que una información lo mismo puede ser proyectada desde el entorno auditivo sin que sea la radio, desde el entorno audiovisual sin que sea forzosamente la televisión, o desde el plano del lector sin que sea un periódico. Es un signo que se tiene que adaptar, y entonces los mensajes se adaptan, y entonces la comunicación como un solo sistema es interpretada
desde diversas perspectivas a través de diversos canales. Yo creo que la comunicación como tal no cambia, lo que ha cambiado es todo lo que la envuelve y todos los que participan en ella. Hace un instante tú me haces una pregunta muy interesante. O si vemos, por ejemplo, en el fenómeno humano de comunicarse. Un individuo nace en un lugar, lógicamente la naturaleza es cruel, seca ese territorio, el ser humano tiene obligación, tiene la tendencia o necesidad de buscar en donde haya agua. Para donde hay agua se asienta, y si hay alimento, ahí se queda, ahí pone su casa. Y si tiene que volver a cambiarse, quizá la distancia le obliga a construir un automóvil, la rueda, para cargar cosas, sus pertenencias o su familia o los animales. Y ese auto, ese vehículo que lo mueve de un lugar a otro, ha tenido una evolución a nuestros tiempos, que ahora, lógicamente, tiene alas. Y lo vemos ahora que un señor tiene dinero suficiente para decir: yo quiero un vehículo que me lleve al espacio, quiero venir a la Tierra, dar una vuelta, quiero salirme de aquí. Es como cuando alguien tiene un yate o tiene ¿qué vas a hacer este fin de semana? Ay, voy aquí al espacio, ahorita vengo. Qué increíble, ¿no? Sí, ¿hasta dónde llegaba la ciencia? Disculpa, no te puedo atender, ¿verdad? Porque estoy acá en el espacio, me voy a tomar unos días por acá. Cuando regrese te aviso. Te aviso, sí. Qué padre, ¿no? ¿Qué quieres que te lleve algo? No, pues no, nomás una foto. Entonces, cómo el hombre se crea un entorno de acuerdo a su aspiración. Ahora que están de moda de los aspiracionistas que... Sí, está. Fíjate que aquí yo quiero completar esta analogía tan maravillosa que haces con un detalle que yo creo que es importante que recalquemos. Tú dijiste hace un instante, es que la distancia que una persona se ve obligada a recorrer para poder llegar a ese lugar donde puede proyectar su bienestar lo obligó a tener un vehículo. Sí, pero también se obligó a aprender responsablemente a conducir ese vehículo. Yo creo que estamos en esa transición. Todavía no aprendemos. Todavía no aprendemos. Por lo menos la generación de la que yo formo parte, y una generación atrás de mí, que son los millennials, no aprendimos. Todo está ahorita en manos de los centennials y de los sexennials, que ya ellos dicen: oye, es que si yo digo algo en la red puede ocasionar este problema, mejor esto no lo digo. Y ahorita estamos en esa búsqueda de equilibrio que nos ha llevado a tener manifestaciones tanto en un extremo como en otro. Todavía no llegamos a ese equilibrio, pero la sociedad, impensantemente, por mero instinto tal vez de supervivencia, de reacomodo, lo está buscando. Y quiero traer este comentario y unirlo al comentario anterior, donde decíamos: es que ahora el signo que construye el mensaje es un signo multimediático, es transmediático. Pues entonces tienes que ser transmediáticamente responsable para poder usarlo. Pero yo creo que también hay un sector de la sociedad que tiene la obligación y compromiso de educar. Sí. O sea, la sociedad en sí es educadora. Creemos que en los medios actuales no hay educadores, pero como tú dices, de repente nos ponen en las manos un instrumento que no saben manejar, empezamos a manejarlo, empezamos a entrar en ese mundo y nos encontramos con esas sorpresas agradables de los haters en las redes sociales, de los ignorantes, de los ciegos y de los, como sucede en una sociedad desordenada, que el más vivo abusa de la ignorancia o debilidad del otro. Hay víctimas, hay victimarios y no se ve la diferencia entre unos y otros. Todos pensamos que porque trae un aparato de alta tecnología, creemos que su cerebro también está altamente evolucionado, y no es así. ¿Quién utiliza un teléfono al 100% con todas las aplicaciones que tiene? Nadie. ¿Quién utiliza una computadora con todas las posibilidades que tiene una computadora? Nadie. Claro, ni siquiera los señores que tienen mucho dinero, porque el señor tiene, paga y para que alguien la use, ¿verdad? Esta es una sociedad que aún no logramos aprender, como tú dices, a vivir en equipo, articulados, respetando, reconociendo limitaciones, reconociendo superioridades, reconociendo necesidades y reconociendo la necesidad de ayudar al que necesita que se ayude. Y ahí está el ejercicio fundamental del comunicólogo de la nueva generación. Y el educador. Definitivamente.
Debemos entender que la comunicación es tan valiosa, decíamos hace un instante, como el aceite de una maquinaria. Para que los engranes funcionen, deben tener el aceite correcto. Y ese aceite correcto son los mensajes responsables, los mensajes eficientes, para lo que tú quieras, para orientar, para entretener, para informar. Pero la maquinaria necesita forzosamente, el engranaje necesita forzosamente ese aceite. Y esa es la labor fundamental del comunicólogo, del comunicador cuando fue oficial, cuando practicó un oficio, o del comunicólogo que se titula. Y ahora, en esta nueva generación, donde las redes sociales, donde la virtualidad son prácticamente un protagonista indispensable en el ejercicio de la comunicación, el comunicólogo debe estar lo suficientemente preparado y ser lo suficientemente responsable para ejercer esa actividad en bien de esa maquinaria que se llama sociedad y echarla a andar responsablemente del punto en el que estás a un lugar mejor. Bien, vamos a hacer una brevísima pausa, otro traguito de café, y así regresamos para cerrar con broche de oro con un importante mensaje. Estoy seguro que les será útil. Bien, pues estamos analizando el fenómeno de la comunicación en plena pandemia con el licenciado Jesús Agustín Jiménez Cervantes. Jesús no vino, tú vine yo. No vino Jesús. No vino. Agustín Jiménez Cervantes, quien es comunicólogo, es catedrático universitario, periodista, y bueno, pues tratamos de entender, él tiene todos los elementos para poder hacer un análisis completo de este fenómeno de la comunicación en tiempos de la crisis de la pandemia. La misma pandemia hace que la gente se pregunte, ¿será cierto esto que está pasando? ¿Será cierto que existe un virus? ¿Será cierto que hay una vacuna? ¿Será cierto ya que hay muchas vacunas? ¿Será que vamos a pasar a ser otro tipo de personas ya inmunes a este coronavirus? ¿Vendrán otras cepas? ¿Las podremos superar? ¿Vendrán otras pandemias? Algunos dicen que hace 80 y tantos años no ocurrió una pandemia de esta naturaleza y que esta incluso ha superado a otras pandemias. Sí. Que hay otras pandemias que han durado años en superarse y nosotros apenas llevamos creo que 2 años, año y medio, ¿no?, de esta pandemia. Sin embargo, en esta era de la comunicación, antes era el teléfono fijo. Si no pagaba la cuenta de teléfono, pues estabas incomunicado, ¿no? Ahora tienes un teléfono celular a la mano, lo llevas a la tienda, te puedes comunicar. Redes sociales mantienen comunicación directa a las personas. Sin embargo, a mí me gustaría saber cuál es la percepción que tienes tú en estos momentos de la generación actual, personas de nuestra edad, personas maduras y los famosos millennials de edad madura de 30 años, los jovencitos desde 10 a 20 años que tienen un dominio sobre las nuevas tecnologías. ¿Cómo los ves tú en esta crisis de salud en cuanto a la comunicación? Yo creo que tenemos que rescatar un comentario que hicimos al inicio del programa del día de hoy cuando hacíamos una comparativa entre las empresas y convertir a las empresas en personas para poder plantear esa analogía. Decíamos, la empresa que no se adapta termina aislada en el mundo de la comunicación. El ser humano que no se adaptó va a terminar aislado porque definitivamente esta pandemia nos llevó a entender la comunicación de otra forma.
nos obligó a acercarnos al entorno multimediático. No hay profesor que no haya dado clase en línea. Creo que algunos sí se quedaron. De alguna forma u otra, tuvieron que verse obligados, involucrados, a participar en ese tipo de intercambio. Y ahora me voy a poner en la cachucha del profesor. Y si tú dices, ¿cómo defines educación? Bueno, es una definición bien sencilla, que educación es el conjunto de conocimientos organizados, sistematizados y dosificados que una generación transmite a otra, a la que sigue. Entonces, no puede haber educación sin profesor, como tampoco puede haber profesor sin alumno. Y en este aislamiento, para poder... Ahí aparecen ahora los llamados tutoriales. La educación informal, sí. Hay una educación informal. ¿Cómo voy a armar una mesa? A ver, búscate un tutorial en YouTube. Búscate cómo armar una... Chepina, como Chepina, el mundo. Así es. Que también entró a las redes sociales. A las redes sociales, en la última etapa de su vida. Y tú preguntar a la gente de hoy quién fue Chepina Peralta y te van a decir quién sabe. Pero en realidad Chepina tal vez fue el primer youtuber de la televisión. Si hubiera existido el concepto, sí. Pero era lo que hacía Chepina, y hoy lo vemos en todos los jóvenes. Oye, ¿cómo se pone el portatelevisión, el soporte? No sé, pero búscale ahí, ponle, ¿cómo pongo? Y ahí está. Sí existe el fenómeno de la educación informal, es cierto, pero ojo, la educación como tal es un proceso organizado, sistematizado y dosificado de la transmisión de conocimientos. Entonces no es educación. Simplemente es una orientación sobre un tema y hay que definirlo y diferenciarlo muy bien. En este caso, decíamos, el profesor, para poder entrar al fenómeno de la educación, tuvo que buscar las redes sociales y tuvo que aprender a dar clases en línea. En otras palabras, ya no va a ser igual. Y la comunicación, si lo quieres ver desde el entorno educativo, tuvo mucho que ver. Y hoy, de alguna forma u otra, se ha explotado la necesidad, para bien, que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos. Porque todos tenemos esa necesidad. Tú ves un accidente en la calle y tomas la fotografía y le dices a tu familia, no pasen por aquí porque en estos momentos la calle está bloqueada, porque hay un accidente, porque la gente, la ambulancia, etcétera, etcétera. Porque tienes esa necesidad de informar. En este caso, se ha formalizado de alguna manera obligada a través de la pandemia. Y esto es inevitable. Y así como ocurrió con la educación, podemos perderlo en muchos otros sentidos, en muchos otros lugares, en muchas otras actividades. A fin de cuentas, todos de alguna manera u otra llevamos un comunicólogo dentro. Y hoy, insisto, el comunicólogo tiene la responsabilidad de asumirse como ese tratador de la información para convertirlo en un signo transmediático que le permita adaptarse a cualquier entorno para hacer llegar de forma eficiente, sana, prudente, el mensaje que quiere dar a conocer. Exacto. Muy bien, Agustín, pues. Mi querido Teo, muchísimas gracias. El patrón ya nos está cortando. Sí. El tiempo es breve. Creo que esto da para mucho. Tengo en la manga varias preguntas de varios temas y esperemos que en otra ocasión tenga la oportunidad de estar aquí para poder compartir con nuestros cibernautas. Ahora somos una nueva generación. La ciberaudiencia, para poder seguir navegando en el conocimiento e interactuando y aprender con toda la gente. Y aprender juntos. Porque estoy seguro que también ahí, al pie de estas imágenes, van a estar muchos comentarios y creo que esta retroalimentación es lo positivo de esta generación. Porque antes no puedes platicar con la televisión. Yo me acuerdo de las señoras cómo lloraban, ¿verdad? Y decían desgraciado al galán, ¿no? Sí. O al malo. O escuchaban las radionovelas y también la señora, ¿verdad? Le mentaban a la jefa al delincuente y por cadena. No sé, creo que ahora ya pueden dejar por escrito o en audio también sus comentarios a este ejercicio de reflexión sobre la comunicación en tiempo de pandemia. Muchísimas gracias por su atención, gracias al licenciado Roberto Castillo por este espacio y gracias a usted por su atención y gracias, ahí hay gente detrás de cámaras, también muchísimas gracias y ellos hacen posible esta comunicación entre los cibernautas y nuestros invitados. Así es que abriremos un espacio próximamente para un encuentro con Teo Venegas. Gracias, pásela bien.